La Segunda Guerra Mundial, el conflicto más devastador de la historia humana. Entre 1939 y 1945, el mundo entero se vio arrastrado a una tormenta de violencia, ideologías enfrentadas y ambiciones desmedidas. No fue un solo frente, ni una sola causa. Fue el resultado de heridas mal cerradas tras la Primera Guerra Mundial, de economías rotas por la Gran Depresión y de líderes dispuestos a convertir el miedo en poder. Más de 60 países participaron. Más de 100 millones de personas sirvieron en los ejércitos. Ciudades enteras cambiaron de manos. Mapas se redibujaron. Familias quedaron partidas. Y las consecuencias marcaron el rumbo político, social y tecnológico del siglo XX y del XXI. Hoy recorreremos paso a paso sus causas, sus momentos decisivos y su desenlace. Veremos cómo un tratado firmado en 1919 encendió mechas que tardaron 2 décadas en prender, cómo la propaganda convirtió mentiras en certezas, cómo la industria transformó fábricas civiles en máquinas de guerra y cómo la ciencia, desde el radar hasta la energía nuclear, empujó los límites de lo posible. No solo hablaremos de batallas y armas, sino también de las personas, los civiles que se refugiaron bajo sirenas, los niños evacuados en trenes nocturnos, los pilotos que despegaron sin saber si volverían, las madres que hicieron colas para racionar pan, los científicos que se preguntaron si podían y si debían, de las decisiones, las esperanzas y los horrores que definieron estos 6 años de guerra total. Este es el relato completo, desde el estallido en Europa hasta la última rendición en el Pacífico. No es solo la historia de quién ganó o perdió, sino de cómo el mundo cambió para siempre. Pero antes de comenzar, suscríbete si aún no lo estás, dale like y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Ahora sí, si estás listo, empecemos. Causas y antecedentes. La Primera Guerra Mundial, que debía ser la guerra para acabar con todas las guerras, dejó a Europa exhausta, pero no en paz. El Tratado de Versalles de 1919 castigó severamente a Alemania. Perdió territorios, fue obligada a reducir su ejército a 100.000 hombres y a pagar enormes reparaciones. El resultado fue más que económico, fue psicológico. Nació una sensación de humillación nacional, alimentada por el mito de la puñalada por la espalda, que muchos explotarían después. Para sortear las restricciones, el Estado Mayor alemán disfrazó parte del rearme, tanques prohibidos que en papeles se llamaban tractores agrícolas, clubes de vuelo sin motor que servían para formar futuros pilotos, y durante los años 20, cooperación secreta con la URSS para entrenar carros de combate y aviadores lejos de miradas occidentales. En Italia, Benito Mussolini y su partido fascista prometían restaurar la gloria romana. El fascismo ofrecía orden, uniformes, desfiles y respuestas simples a problemas complejos. En 1935, Italia invadió Etiopía. La Sociedad de Naciones reaccionó con sanciones tibias. El petróleo quedó fuera, y el mensaje fue claro: el castigo a los agresores era negociable. En Asia, Japón, convertido en potencia industrial, buscaba recursos y mercados. Ya había puesto un pie en Manchuria, 1931, tras el incidente de Mukden, y desde 1937 avanzaba contra China tras el puente de Marco Polo. En Tokio, los militares imponían una visión imperial, la llamada Esfera de Coprosperidad del Gran Este Asiático, que sonaba a comunidad y se parecía mucho a dominación. La Gran Depresión de 1929 no hizo sino empeorar todo. Desempleo masivo, hambre y desesperanza convirtieron a las democracias en gobiernos frágiles. El proteccionismo cerró fronteras, el comercio se hundió y el discurso de los líderes autoritarios, estabilidad, trabajo, grandeza, ganó millones de adeptos. En Alemania, Hitler transformó un partido marginal en un régimen totalitario, con una mezcla de propaganda, violencia y promesas de rescate nacional. Trabajo en las autopistas, rearme, orgullo. En 1935, reintrodujo el servicio militar obligatorio
y aprobó las leyes de Nuremberg, que institucionalizaron el racismo de Estado. En los años 30, la Alemania de Adolf Hitler, la Italia de Mussolini y el Japón imperial empezaron a tejer alianzas y a desafiar abiertamente las reglas del orden de posguerra. Surgieron el eje Roma-Berlín, 1936, el Pacto Anticomintern con Japón, 1936, y más tarde el Pacto de Acero, 1939, y el Tripartito, 1940. Las líneas del futuro campo de batalla se dibujaban en tinta diplomática. Así, al filo de septiembre de 1939, Europa era una madera seca. Bastaba una cerilla. El sistema de seguridad colectiva estaba desacreditado, las democracias reticentes a combatir, las dictaduras envalentonadas y los ejércitos listos. El resto es historia conocida, pero no por ello menos asombrosa. En cuestión de días, las alianzas, las fronteras y las certezas se pondrían a prueba. La guerra que nadie quería, o que algunos creían poder controlar, estaba a punto de empezar, y lo haría donde tantas veces empezaron las tormentas, en el corazón del continente europeo. El estallido. La primera ficha de dominó cayó en septiembre de 1939. El día 1, Alemania invadió Polonia tras pactar en secreto con la Unión Soviética el reparto del país. La Blitzkrieg, ataques aéreos coordinados, tanques veloces y tropas motorizadas, desbordó a los defensores. El 17, la URSS entró desde el este, y en pocas semanas, la resistencia polaca fue aplastada. 2 días después de la invasión, el 3 de septiembre, Reino Unido y Francia declararon la guerra al Tercer Reich. Empezó entonces un invierno de frentes quietos en Occidente, mientras se movilizaban recursos y se preparaban estrategias. En la primavera de 1940, la maquinaria alemana retomó el avance. Dinamarca y Noruega en abril, y el 10 de mayo, el ataque fulminante sobre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo abrió paso hacia Francia a través de las Ardenas. La retirada aliada culminó en Dunkerque, con una evacuación masiva que salvó a cientos de miles de soldados. Pero París cayó y Francia firmó el armisticio en junio de 1940. Solo Reino Unido seguía en pie. Ese verano comenzó la Batalla de Inglaterra. Durante meses, la Luftwaffe bombardeó aeródromos y ciudades, Londres incluida, para forzar la rendición. La RAF resistió, frustró la superioridad aérea alemana y obligó a Hitler a posponer indefinidamente la invasión. Fue su primer gran revés. La guerra se hace mundial. Mientras Europa ardía, Japón extendía su control por Asia, ocupó Indochina, presionó hacia el sudeste asiático y apuntó a territorios de potencias occidentales para asegurarse petróleo, caucho y minerales. 22 de junio de 1941. Hitler rompió el pacto con Stalin y lanzó la Operación Barbarroja. Más de 3 millones de soldados cruzaron la frontera soviética en la mayor invasión terrestre de la historia. La ofensiva arrasó Baltos, Bielorrusia y Ucrania, cercó ciudades y empujó el frente hacia Leningrado y Moscú. Pero el invierno, la resistencia soviética y decisiones erróneas frenaron a la Wehrmacht a las puertas de la capital. En el Pacífico, 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. En minutos, gran parte de la flota estadounidense del Pacífico quedó fuera de combate. Estados Unidos declaró la guerra a Japón el 8 de diciembre, y el 11, Alemania e Italia declararon la guerra a Estados Unidos. El conflicto se volvió verdaderamente global. Casi en paralelo, Japón lanzó ofensivas coordinadas. Filipinas, Hong Kong, Malasia y Singapur cayeron en rápida sucesión. Comenzó la lucha en Birmania y el mar de la China meridional. Al mismo tiempo, en norte de África, el frente oscilaba entre británicos y fuerzas del eje, mientras en el Atlántico la guerra por los convoyes se intensificaba. A finales de 1941, la Segunda Guerra Mundial abarcaba Europa, África, el Atlántico y el Pacífico. Lo que empezó como una guerra europea ya era una guerra total en varios continentes. En cuestión de días, un conflicto europeo se transformó en una guerra verdaderamente global.
El cambio de rumbo. A finales de 1942, la balanza empezó a inclinarse. En el norte de África, la victoria aliada en el Alamein frenó a Rommel y con los desembarcos de Torch, el eje fue empujado hacia Túnez, donde se rindió en mayo de 1943. En el Pacífico, Midway, junio de 1942, quebró la superioridad naval japonesa y con la dura campaña de Guadalcanal, 1942 a 43, Estados Unidos tomó la iniciativa. Pero el punto decisivo estuvo en el frente oriental. En Stalingrado, tras meses de combates casa por casa y un cerco implacable, el Sexto Ejército alemán capituló en febrero de 1943. Desde entonces, la Wehrmacht inició un retroceso continuo. Ese verano, en Kursk, la última gran ofensiva alemana fue contenida y los soviéticos pasaron al ataque a lo largo de todo el frente. Con el eje a la defensiva, los aliados abrieron la puerta del Mediterráneo. En julio de 1943 invadieron Sicilia. Mussolini cayó y en septiembre Italia firmó el armisticio, aunque los alemanes mantuvieron la lucha en la península. Mientras tanto, la batalla del Atlántico giraba a favor aliado y el bombardeo estratégico debilitaba la industria alemana. Todo ello preparó la mayor operación anfibia de la historia, el desembarco en Normandía, el 6 de junio de 1944, el día D que abrió el frente occidental y selló el declive del Tercer Reich. El final en Europa y Asia. En abril de 1945, las tropas soviéticas entraron en Berlín. La lucha fue casa por casa hasta el centro de la ciudad. Hitler, acorralado en su búnker, se suicidó el 30 de abril. Pocos días después, el mando alemán solicitó el alto el fuego. La rendición incondicional se firmó el 7 de mayo en Reims y se ratificó el 8 de mayo, fecha conocida como Día de la Victoria en Europa. El Tercer Reich había caído, pero la guerra no había terminado. En el Pacífico, Japón seguía combatiendo con ferocidad. Las campañas de Iwo Jima, febrero-marzo de 1945, y Okinawa, abril-junio, demostraron el coste humano de una posible invasión del archipiélago. Combates encarnizados, ataques kamikaze y miles de bajas en ambos bandos. Los aliados preparaban Downfall, el plan para invadir Japón, con previsiones de pérdidas enormes. Para evitarlo y forzar el final, Estados Unidos empleó un arma nueva y devastadora, la bomba atómica. Hiroshima fue destruida el 6 de agosto y Nagasaki el 9. Entre ambas fechas, el 8 de agosto, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón e invadió Manchuria, abriendo otro frente. Ante el impacto combinado, el 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición. La firma formal del acto se realizó el 2 de septiembre de 1945 a bordo del USS Missouri, poniendo fin definitivo a la Segunda Guerra Mundial. La guerra dejó más de 70 millones de muertos, ciudades enteras arrasadas y millones de desplazados vagando por un continente en ruinas. Europa quedó partida en zonas de influencia. Al oeste, Estados Unidos. Al este, la Unión Soviética. Nació la Guerra Fría, con un telón de acero dividiendo el mapa y una tensión constante entre dos superpotencias. Para evitar otro cataclismo, en 1945 se creó la Organización de las Naciones Unidas. Llegaron los juicios de Nuremberg y Tokio, el reconocimiento de crímenes contra la humanidad y poco después la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se reconstruyeron economías con planes de ayuda y nuevas reglas del juego internacional. El mundo cambió de forma irreversible. La tecnología militar dio un salto, reactores, cohetes, radar, computación, y comenzó la era nuclear. Pero el precio fue incalculable. El Holocausto, deportaciones masivas, bombardeos sobre civiles, hambrunas y generaciones marcadas por la pérdida. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una lucha por territorios, sino una batalla de ideas e identidades que definió el futuro de la humanidad. Estudiarla es entender hasta dónde puede llegar el ser humano. En su capacidad de destrucción, sí, pero también en su capacidad de resistencia, justicia y reconstrucción.
Recordar no es mirar atrás, es elegir el futuro. Que la memoria sea nuestra mejor defensa para que algo así no vuelva a repetirse. Y muchas gracias por vernos.